a Hernán Lechner, él es economista. Hernán, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hola Hernán, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Hernán? Bueno, vamos a hablar del impacto de las medidas, de las nuevas medidas en el sector laboral, por favor. ¿Cómo impactan? ¿Qué está pasando? Bueno, a ver, lo que estás teniendo en este momento, luego de la devaluación del día lunes y de los escenarios de tensiones cambiarias, digamos, en el mercado tenés todavía un momento de ordenamiento de las variables, así que uno está siguiendo de cerca la evolución de los principales indicadores, pero lo que había sucedido tal vez en estas 48 horas estaba relacionado con la suspensión de algunas operaciones y demás que se supone que se van a ir corrigiendo en la medida de que el Banco Central, por un lado, vaya acumulando reservas, que es lo que ha venido sucediendo en estos últimos 3 días, y en paralelo contengas a los dólares para alternativos y demás. Así que en principio esas dos cuestiones deberían ordenar la cuestión vinculada a la dinámica de la actividad en general. En términos de empleo, la verdad que por ahora no has tenido impacto, es básicamente muy reciente. El empleo viene sosteniéndose en niveles elevados, incluso con una actividad que está planchada o que no crece, de mediados del año pasado, por el efecto básicamente de la sequía y demás, pero sigue generando puestos de trabajo, así que en términos generales no tenés gran problema. Uno puede discutir esto, cuánto puede impactar en materia inflacionaria y bueno, ver si la discusión paritaria va a quedar a la par como venía pasando en el último tiempo, o cómo será la discusión en relación a la cuestión salarial, pero insisto, acaba de salir el dato de inflación del mes de julio, de julio 6,3, debajo de las expectativas que había. Claro, todos sabemos que agosto va a venir por encima, pero bueno, son especulaciones porque ni siquiera estamos promediando el mes recién. Ahí lo que tengo para preguntarte, Hernán, porque recién tuvimos una entrevista que tiene que ver con algo que es muy controversial en la Argentina, que es la ley de alquileres, pero está atado a cuánto gana cada persona y cuál va a ser la paritaria. Ahora, la pregunta es si puede existir, por lo que pide la Cámara de la Inmobiliaria, paritarias cada 4 meses y al impacto de la inflación. ¿Resiste que el sueldo de cada una de las personas de este país suba a ese nivel? Suba, no entiendo, siga la evolución de los alquileres. Exactamente, al nivel de que quieren cada cuatro meses hacerte aumentar. un aumento, Claro. y ponerte a discutir. Entonces lo que se plantea es, el propietario no tiene la culpa de que el inquilino no pueda pagar. ¿Qué vamos a hacer con Bueno, eso? Porque el inquilino no, va a necesitar hay dinero para pagar. Hay dos cuestiones. Hay una cuestión coyuntural, que era un poco lo que hablábamos recién. Vos estás viviendo con nivel de inflación alta, entonces las actualizaciones de cualquier tipo de contrato, eso incluye obviamente el contrato de alquiler, reduce los plazos. Pero digo, hasta la discusión paritaria, los gremios no es que quieren discutir de manera trimestral. De hecho, el periodo paritario es anual. ¿Sí? Claro. Históricamente, el gremio discutía una paritaria anual, después podía abrirle y demás, pero en general era así. Cuando tenés un nivel de inflación muy elevado, esto reduce los plazos y complejiza todo este tipo de dinámicas. Entonces, hay un problema específico de este momento. Ahora, en términos más generales, en la relación entre un inquilino y un propietario, el eslabón débil es indefectiblemente el inquilino. Nosotros tenemos que tener políticas que protejan al inquilino, porque en esa relación, está bien, digo, el propietario no tiene la culpa. Bueno, pero la verdad que en la Argentina el problema de la vivienda es un problema significativo, y que vos pretendas atar el alquiler al tipo de cambio me parece un despropósito absoluto, que es en definitiva lo que hay de fondo, ¿no? En un mercado que reconozco que se mueve de manera dolarizada y que llevará mucho tiempo modificarlo hasta que hasta tanto, digamos, tengamos una confianza en el peso suficiente, que es difícil. En algún momento lo tuvimos y ni siquiera se pudo especificar ese mercado. Es un mercado medio específico. Pero bueno, en materia de alquileres, me parece se atraviesan muchas discusiones, algunas discusiones de la vieja ley y demás. Yo sigo sosteniendo que el eslabón débil es el inquilino, hay que proteger al inquilino, y en general en la Cámara suelen,
poner como mascarón de proa el ejemplo del jubilado que con sus ahorros se compró un departamento y lo alquila, y esa es una situación particular, pero no son los que están convocados o congregados en la Cámara. La Cámara en general tiene muchas unidades. Me gustaría que la Cámara pusiera a disposición cómo está estructurado la propiedad, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. No se sabe. Bueno, podrían hacerlo. La verdad, nos harían un favor a todos. Bueno, planteaban, Hernán, la posibilidad de que el Estado comprara viviendas. Bueno, yo les propongo esto, que socialicen la información de quiénes son los propietarios. Entonces vos puedas tomar decisiones, porque comparto que si hay un jubilado que tiene un departamento y lo alquila y con eso complementa su jubilación, bueno, es una situación a atender. Ahora, si tienen 150 departamentos, la verdad que la dinámica debería ser otra y el negocio especulativo debería tratarse en paralelo. Claro. Si quieren aprovechar el escenario de tensiones cambiarias para además hacerse algún negocito, la verdad que no lo comparto. Hernán, ¿pensás que estas nuevas medidas pueden tender a un congelamiento en la toma de personal en las empresas? Mirá, hasta ahora, de nuevo, es prematuro, porque habitualmente cuando tenés un momento de tensiones como tuviste ahora, ya nos ha pasado. Ustedes recuerdan, julio del año pasado, ¿se acuerdan? En julio del año pasado, cuando se va Guzmán, que también no había precio y se iba todo al demonio. Bueno, después se ordena. No digo que sea similar, en aquel momento la verdad había sido mucho más complicado, en este momento me parece que es bastante más sencillo, pero digo, hay momentos donde sucede esa cuestión, ¿no? Donde la especulación, no lo digo ni siquiera en el mal sentido, donde la incertidumbre, si se quiere, cambio el término, así es más sencillo, bueno, hace que vos digas, bueno, espera un cachito, pero eso tiende a ordenarse. Y no se perpetúa, digamos, esta situación de confusión, incertidumbre y especulación que vos usaste esa palabra. No puede pasar eso. A ver, se imaginan que si yo estoy de acá un mes, 2 meses, sin vender ni comprar, parece bastante irreal. No, alguna cosa voy a hacer. Sí, la incertidumbre no se perpetúa en el tiempo porque sí. Porque en el medio pasan cosas. Es decir, se comprueban mis dudas o no, se reafirman que no pasó nada, ¿no? Digo, de hecho, esto último es lo que viene sucediendo en todo este tiempo, es decir, porque la remarcación y no vender y espero una semana y qué sé yo, ya ha pasado en otros momentos, entonces sí, tiende a ordenarse. Ninguno de esos momentos significó una no opción de personal, con lo cual, la verdad, no me parece que esto tenga efecto inmediato en el mercado de trabajo. La dinámica de contratación tiene otra lógica, tiene que ver con qué pienso yo que va a pasar en mi actividad y en mi empresa en los próximos, no sé, 2 meses, 6 meses, un año. Y en virtud de eso, contrato o no contrato. Hasta el mes pasado, hasta mayo, para ser preciso, que es el último dato disponible, contratando personal. Y se te había escapado el Blue en diciembre, no sé, en distintos momentos. O sea, no es que eso había impedido la dinámica de contratación. Me da la impresión que eso continúa con vigencia. Cuando vamos al campo laboral, Hernán, y vamos al desagregado, ¿hay nuevos trabajos, nuevas tareas que haya tomado mucho empleo comparado con años anteriores? Esto que hablamos de la tecnología, ¿hay un desagregado de qué trabaja cada una de las personas? ¿Rubros? Sí, tienen unos atrasos cuando quiere ver con mucha especificidad, pero en términos generales, que lo habíamos hablado en algún momento, la industria, es decir, los sectores que en general tienen buena cantidad de empleo son los que están contratando. Industria, construcción. A ver, la construcción, recién lo mencionábamos, sigue siendo un negocio, sigue siendo barato si se quiere construir, con lo cual se sigue contratando personal. El empleo público, la obra pública se sostiene y demás. Con lo que agréguenle comercio, que nos gusta la discusión paritaria compensando los efectos inflacionarios, por lo tanto el consumo se sostiene y el comercio se sostiene y por lo tanto sigue habiendo contrataciones. Eso sopesa la caída del sector agropecuario. En términos generales esa es la dinámica. Después hay algunas actividades
que lo que van haciendo es mutando su trabajo internamente. Por ejemplo, el sector bancario, el sector telecomunicaciones, un poco en línea con lo que vos decías, las contrataciones nuevas están vinculadas a actividades tecnológicas en general. Lo que tiene que ver con las paritarias, Hernán, que vos conocés mucho de ese tema, tiene que ver con, depende qué sindicato genera una paritaria distinta y hay como distorsiones respecto a el poder adquisitivo que tiene cada uno de los empleados. ¿Eso debe ser así? ¿Es por productividad? ¿Es por la inflación? ¿Cómo se mide una paritaria como para que vos digas, estamos de acuerdo? Mira, en general, las paritarias, uno analiza dos cuestiones. Primero, obviamente, la actualización, pero también los tramos en donde se producen los incrementos. En estos momentos, las paritarias se han convertido en paritarias trimestrales, con lo cual estás básicamente siguiendo, acompasando la inflación. Por cierto, tenés paritarias y podés hacer eso, ¿no? Que no es menor, a las empresas le está yendo bien, por eso también pagan, ¿no? Claro. Pero en general la dinámica es esa. En niveles de inflación elevados suele ocurrir que la dinámica paritaria corre de atrás, pero justamente se reducen los plazos para que ese correr de atrás no signifique una pérdida sustancial que cuando te sentás a discutir estás tan retrasado que tenés que discutir niveles muy elevados, vas discutiendo prácticamente de manera cotidiana. Después tenés, digamos, tenés paritarias de gremios que son dinámicos, que es decir, que tienen mucha rentabilidad y que sus empresas le va muy bien, no sé, aceiteros, Claro. que en general tienen buenas paritarias, pero tienen buenas paritarias porque en realidad al sector le va muy bien. Entonces, cuando ves la paritaria, bueno, hay que pensarla, a mí me gusta pensarla en relación a cómo le va la actividad, porque si no, uno puede correr el riesgo. Imagínense, supongamos que el crecimiento de la actividad es 100% del 50%. Y qué sé yo, si analizo la paritaria sola, tal vez creo que está muy bien. Y la inflación del 30%, supongamos. Claro. Y no, la paritaria fue muy buena. Bueno, no, pará, la actividad le fue mucho mejor que a vos. Si hay un proceso de transferencia de ingresos de los trabajadores a los empleadores en ese caso, a pesar de que le ganan a la inflación, ¿no? Claro. Entonces Claro. hay varias variables para analizar. Hernán, Clarísimo. muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Hasta la Un próxima. abrazo grande. Gracias, Hernán.